Capítulo 23. La guerra contra ti mismo. El conflicto interno como raíz del sufrimiento. Todo el sufrimiento que experimentas proviene fundamentalmente del conflicto interno entre tu verdadera naturaleza como hijo de Dios y la falsa identidad del ego que has adoptado, entre el sistema de pensamiento del Espíritu Santo que reconoce tu unidad con toda la creación y el sistema de pensamiento del ego que insiste en tu separación, entre tu conocimiento profundo de tu inocencia y la culpa que el ego constantemente genera para justificar su existencia, y este conflicto interno es literalmente una guerra que libras contra ti mismo, una batalla donde ambos lados eres tú, una lucha donde ganar significa perder porque cualquier victoria del ego es una derrota de tu verdadero ser y cualquier victoria de tu verdadero ser requiere la disolución del ego al cual te has identificado tan fuertemente durante tanto tiempo. El ego presenta este conflicto como si fuera entre tú y el mundo externo, entre tú y otras personas, entre tú y Dios, pero en realidad todo el conflicto está en tu propia mente dividida. Todas las batallas que pareces estar librando externamente son proyecciones del conflicto interno que no quieres ver. Todas las guerras en el mundo son manifestaciones externas de la guerra contra ti mismo que cada mente está librando mientras permanece identificada con el ego y simultáneamente anhela recordar su verdadera naturaleza que el ego está desesperadamente tratando de ocultar. Cuando proyectas el conflicto interno hacia afuera creas enemigos externos a quienes culpar por tu infelicidad, situaciones externas que parecen ser la causa de tu sufrimiento, personas que parecen estar atacándote cuando en realidad solo están reflejando de vuelta hacia ti tu propio ataque contra ti mismo que estabas proyectando sobre ellas. Y así mantienes el conflicto perpetuamente porque mientras sigas proyectándolo hacia afuera nunca lo verás donde realmente está, nunca tomarás responsabilidad por tu propia mente dividida, nunca reconocerás que tienes el poder de terminar el conflicto simplemente eligiendo de nuevo, eligiendo soltar la identificación con el ego que es la única fuente del conflicto. El Espíritu Santo te invita a retirar tus proyecciones, a reconocer que el conflicto está en tu propia mente no en el mundo externo, a ver que estás en guerra contigo mismo y que esta guerra solo puede terminar cuando dejas de luchar, cuando te rindes completamente, cuando reconoces que mantener la identificación con el ego requiere una vigilancia constante, una defensa perpetua, un ataque interminable, y que todo esto es exhaustivo, innecesario, basado en la premisa falsa de que haya algo que defender cuando en realidad tu verdadero ser es invulnerable, no puede ser atacado, no necesita defensa porque es eterno, espiritual, uno con Dios que no puede ser amenazado por nada temporal. La paz como resultado de terminar el conflicto. La paz verdadera solo puede experimentarse cuando termina completamente el conflicto interno, cuando ya no estás dividido entre el ego y el Espíritu Santo, cuando has elegido definitivamente seguir al Espíritu Santo y has soltado completamente el ego sin reservas, sin mantener algunas áreas de tu vida bajo el control del ego mientras entregas otras áreas al Espíritu Santo, porque mientras haya división interna habrá conflicto, mientras haya dos maestros habrá guerra, mientras mantengas un pie en cada sistema habrá tensión, ansiedad, la sensación de estar siendo desgarrado en dos direcciones opuestas. El ego te dice que puedes tener paz parcial, que puedes mantener algunas de sus creencias mientras adoptas algunas enseñanzas espirituales, que puedes negociar un compromiso entre dos sistemas que son fundamentalmente incompatibles, pero todas estas son ilusiones porque no hay punto medio entre la verdad y las ilusiones, no hay forma de reconciliar la unidad con la separación. No hay manera de combinar el amor con el miedo sin diluir el amor y reforzar el miedo, y por lo tanto la paz parcial que el ego ofrece no es realmente paz sino solo un conflicto ligeramente menos intenso que todavía te mantiene sufriendo, todavía te mantiene buscando, todavía te mantiene sintiéndote incompleto, insatisfecho, anhelando algo más aunque no puedas articular exactamente qué es ese algo más que tu corazón busca desesperadamente. Terminar el conflicto requiere rendición completa. No rendición al ego sino rendición del ego, no capitulación ante las fuerzas externas sino soltar de la lucha interna, no derrota sino victoria mediante el reconocimiento de que la guerra misma era innecesaria, que nunca hubo realmente nada que defender porque tu verdadero ser nunca ha estado amenazado, que toda la batalla era contra ti mismo y por lo tanto terminarla no requiere vencer a un enemigo externo sino simplemente reconocer que no hay enemigo, que lo que parecía estar atacándote era tu propia mente dividida proyectando su conflicto interno sobre una pantalla neutral y luego creyendo que la amenaza venía de afuera.
Esta rendición puede parecer aterradora porque el ego la presenta como aniquilación, como la pérdida de todo lo que conoces y valoras, como el fin de tu identidad, pero en realidad es la liberación más grande, el alivio más profundo, el retorno a tu estado natural de paz que has estado defendiendo contra mediante tu insistencia en mantener el conflicto, en preservar el ego, en sostener la ilusión de separación que requiere vigilancia constante, defensa perpetua, guerra interminable contra aspectos de ti mismo que el ego ha designado como enemigos pero que en realidad son simplemente partes de ti mismo que has negado, rechazado, proyectado sobre otros para no tener que reconocerlas en ti. El reconocimiento de tu inocencia. Parte de terminar la guerra contra ti mismo es reconocer tu inocencia fundamental, soltar la culpa que el ego ha usado como justificación para todo su sistema de ataque y defensa, aceptar que no has cometido ningún pecado real porque la separación nunca ocurrió realmente, que todos los errores que has cometido en el nivel de las formas son simplemente eso, errores no pecados, confusiones no criminalidad, percepciones erróneas que pueden ser corregidas no manchas permanentes en tu naturaleza que te descalifican de la gracia de Dios. El ego resiste ferozmente este reconocimiento porque la culpa es el cimiento sobre el cual está construido todo su sistema. Sin culpa no hay razón para el miedo, sin miedo no hay justificación para el ataque, sin ataque no hay necesidad de defensa, sin defensa no hay separación que mantener. Y por lo tanto el ego usará cada truco a su disposición para convencerte de que realmente eres culpable, que realmente has hecho cosas imperdonables, que realmente mereces castigo no amor, que aceptar tu inocencia sería negar la realidad obvia de tus pecados que cualquier persona honesta debe reconocer. La verdad es que aceptar tu inocencia no es negar tus errores sino contextualizarlos apropiadamente, no es pretender que nunca has hecho nada mal sino reconocer que lo que hiciste mal fue actuar desde la percepción errónea del ego, que tus acciones dañinas surgieron de tu identificación con un sistema de pensamiento falso no de tu naturaleza verdadera, que bajo todas tus acciones erróneas sigue existiendo el Hijo de Dios perfecto que nunca ha pecado porque el pecado es imposible, Dios no creó el pecado ni podría crearlo porque Dios solo puede crear como Él mismo es que es amor puro, perfección absoluta, santidad completa. Cuando reconoces tu inocencia no estás negando responsabilidad por tus acciones sino simplemente reconociendo que esas acciones surgieron de la confusión no de la malicia, del olvido temporal de tu verdadera naturaleza no de tu naturaleza verdadera en sí, y que por lo tanto la corrección apropiada no es castigo sino recordatorio, no es sufrimiento sino sanación. No es condena sino amor que te ayuda a recordar quién eres realmente para que puedas actuar desde esa verdad en lugar de desde las ilusiones del ego que solo pueden generar acciones erróneas, percepciones distorsionadas, sufrimiento innecesario para ti y para todos los que entran en contacto contigo mientras permaneces identificado con el ego en lugar de con tu verdadero ser. La liberación de la guerra mediante el perdón. El perdón es el medio práctico mediante el cual terminas la guerra contra ti mismo. Porque cada vez que perdonas a alguien estás retirando una proyección, estás reconociendo que lo que juzgabas en ellos era realmente tu propio juicio contra ti mismo proyectado hacia afuera. Estás soltando un aspecto del conflicto interno que habías externalizado para no tener que enfrentarlo directamente, y cuando retiras suficientes proyecciones, cuando perdonas suficientemente, cuando sueltas suficientes juicios, eventualmente te quedas cara a cara con el conflicto interno mismo, con la guerra que estás librando contra ti mismo, con la decisión fundamental que debes hacer sobre si continuarás identificándote con el ego que requiere guerra constante o te identificarás con tu verdadero ser que existe en paz perfecta. El proceso de perdón puede ser largo porque has proyectado el conflicto interno sobre innumerables personas y situaciones, has creado una red compleja de culpa y juicio que mantiene todo el sistema del ego en su lugar. Has invertido profundamente en ver el problema como externo a ti porque eso te permite evitar la responsabilidad de cambiarlo. Pero cada acto de perdón genuino deshace parte de esta red, retira una proyección, debilita el sistema del ego, fortalece tu reconocimiento de que el poder está en tu propia mente no en el mundo externo. Cuando finalmente has perdonado lo suficiente como para reconocer que todo el conflicto estaba en tu propia mente, cuando has retirado suficientes proyecciones como para ver que estabas en guerra contigo mismo, cuando has soltado suficientes juicios como para experimentar directamente la paz que siempre ha estado disponible bajo el conflicto, llegas al punto donde puedes hacer la elección definitiva de terminar la guerra completamente, de soltar el ego sin reservas, de rendirte completamente al
Espíritu Santo confiando en que Él te guiará perfectamente una vez que dejes de interferir con su guía mediante tu insistencia en mantener el ego, en preservar algún nivel de separación, en sostener la ilusión de que eres un individuo separado que necesita defenderse contra un mundo hostil. Esta rendición final trae la paz que sobrepasa todo entendimiento porque ya no estás dividido, ya no estás en conflicto, ya no estás librando guerra contra ti mismo, sino que estás completamente alineado con tu verdadera naturaleza, completamente comprometido con el amor, completamente libre del miedo que generaba toda la necesidad de guerra, ataque, defensa que caracterizaba tu existencia mientras permanecías identificado con el ego que solo puede existir en un estado de guerra perpetua contra la verdad que eventualmente debe ser reconocida porque la verdad es más fuerte que todas las ilusiones, más poderosa que todas las defensas del ego, inevitable en su eventual reconocimiento porque es lo que eres realmente y no puedes negar tu propia naturaleza indefinidamente sin importar cuánto el ego intente convencerte de que puedes.